Internet y las redes sociales, cara y cruz de las campañas electorales. Por un lado, espacios que se utilizan para las campañas negativas, las campañas de contraste, pero también espacios privilegiados para construir candidaturas con atributos positivos para lanzar candidatos y conectarlos con la ciudadanía. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Las redes sociales e Internet son ya un espacio privilegiado para las campañas electorales, aunque partidos y candidatos las usan con estrategias limitadas a la promoción de su imagen y las campañas negativas que buscan desprestigiar al contrario. Las leyes electorales sancionan la guerra sucia de la propaganda política en medios de comunicación, pero nunca se han metido a tratar de regular este tipo de mensajes en las redes sociales o Internet por las dificultades técnicas para hacerlo y las amenazas a la libertad de expresión. En la campaña electoral 2015, los mensajes de contrastes o negativos volvieron a alojarse en Internet como parte de una estrategia que luego busca reverberar como caja de resonancia en los medios tradicionales. Por ejemplo, el spot sobre los viajes de las hijas del presidente del PAN, con más de 500,000 de visitas. Además, esta vez la filtración a través de las redes sociales de grabaciones de conversaciones privadas a diversos candidatos relacionados en general con el tema de la corrupción, entre ellos a Ricardo Monreal de Morena y al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, con la consecuente generación del escándalo político. Pero para muchos expertos en campaña en Internet, las estrategias de propaganda política en las redes no son las adecuadas porque partidos y candidatos ven a Internet como un medio para la promoción de su nombre e imagen más que como espacio para interactuar con la ciudadanía e involucrarla así como parte de sus causas y propuestas. Posiciones. Número 1. Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, manifestó que la calidad de la contienda depende del nivel de discusión que los partidos y candidatos quieran imprimir en sus mensajes. Número 2. Según una encuesta de Parametría, 65% de ciudadanos encuestados piensa que la propaganda política influye nada o poco en la decisión del voto, mientras que el porcentaje se eleva al 74% en el caso de los mensajes en periódico. Número 3. Las redes sociales se han convertido en el megafóno de la indignación, así lo indica María Elena Meneses, profesora investigadora del TEC. Número 4. La mayoría de los políticos mexicanos no han entendido las redes sociales porque las utilizan más para promocionarse en vez de hacerlo para interactuar con los usuarios y porque la mayor parte de sus seguidores son fantasmas o bots que se pelean con otros fantasmas. Así lo considera Rafael Rubio, especialista en la materia y asesor de Mariano Rajoy cuando compitió por el gobierno de España en el 2011. Número 5. El 44.4% de la población de México de 6 años o más se ha declarado usuaria de Internet, es decir, 47.4 millones de personas, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Internet y las redes sociales han sido también durante esta campaña intermedia, uno de los factores claves de la comunicación y del contacto entre los partidos, entre ellos, con los candidatos y con la ciudadanía. Y para discutir sobre este tema que preocupa y llama la atención de casi todos en este momento, me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros el expresidente del Instituto Federal Electoral, el anterior al INE. Leonardo, qué rápido cambió esto, que ya incluso es otra institución. Así es, la historia avanza rápido. Oye, un placer que hayas aceptado venir con nosotros. Leonardo Valdés ahora es profesor investigador del Colmex, del Colegio de México. Y está también conmigo Octavio Islaus. Octavio, como siempre, usted ya lo conoce, ya ha estado con nosotros. Encantadísimo. No, un placer. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus, Estado de México. Así es. Pues si quieren vamos a mostrarle directamente al tema y... A ver, comenzamos contigo porque pues tú traes la película, digamos, de la regulación de Internet. Ni en 2008, ni en la última reforma electoral del 2015 se tocó y se reguló Internet a pesar del reconocimiento de que buena parte de las campañas negativas corrían por ahí. Y hoy la polémica, y me parece además sana, es ¿se puede? ¿No se puede? ¿Sería sano tratar de regularlo? No se ha hecho porque no es viable, no se ha hecho porque hay, digamos, posiciones encontradas. ¿Cuál es tu punto? Mira, yo tengo la convicción de que en el estadio de desarrollo de la tecnología en esta materia de comunicación,
no es conveniente que el Estado mexicano haga una regulación. Esto lo plantearon muchos actores políticos antes de la reforma de 2007-2008, más aún después de las elecciones de 2009 y de las de 2012, y el Poder Legislativo decidió no entrarle al tema. Supongo que hicieron algunos estudios, yo sé de instituciones muy serias como el propio TEC de Monterrey, que ha hecho seguimientos a las campañas en el espacio de las redes sociales y en internet, y que lo que aconsejan esos estudios es no entrar a hacer. Pero porque no es viable técnicamente, porque en ningún país se ha podido hacer, o porque digamos que estarías amenazando derechos básicos, libertad de expresión. Yo creo que sí, desde la perspectiva estrictamente filosófica de la democracia, es un espacio de comunicación personal, individual, en el que cada quien participa en los términos que quiere participar, y en consecuencia creo que el valor a tutelar ahí es la libertad de expresión, la libertad absoluta de expresión. Por otro lado, también me hago cargo que en términos técnicos habría grandes complicaciones, ¿no?, por las características de esa comunicación, porque no siempre son transparentes las identidades de los actores que participan en esas redes de comunicación. En consecuencia, me da la impresión de que como vamos bien. A mí me llama la atención porque, a ver, Octavio, por un lado, lo que dice Leonardo ha sido buena parte incluso de los criterios que ha utilizado el Tribunal Federal Electoral para juzgar o entrar a este asunto. Cuando se trata de asuntos de particulares, ni se mete, y el INE un poco lo mismo. Pero al mismo tiempo también podemos ver, si por ejemplo seguimos en esta campaña, que algunas de las estrategias de los partidos han tomado Internet no como anónimos, sino como, digamos, estrategias deliberadas de los partidos. Estoy pensando en el comercial de relojes del PAN, que primero lo sacan por ahí, para que luego se reproduzca en la televisión o en otros medios. Lo mismo sucedió con el spot de YouTube sobre los viajes de los hijos de Madero, etcétera. Entonces, es un asunto, digamos que hay dilemas, porque por un lado sí es un asunto de particulares, pero por otro lado los partidos lo están utilizando. ¿Cuál sería, digamos, tu punto en este dilema? Mi lectura es que están subutilizando Internet. Se puede realizar un empleo muchísimo más inteligente, más propositivo, pero ni los consultores o asesores de los partidos o los partidos mismos han aprovechado estas cualidades que tiene en términos generales Internet, tanto para resarcir el tejido social como para elevar la calidad del diálogo, del debate. Hay una tradición de propagandistas inclinados hacia la guerra sucia que representa un sucio legado, un legado que deberíamos superar, pero no ha sido posible. La presencia de Rendón en las campañas, la presencia de Norris, de Solá, las piensas en todos los medios de comunicación, e Internet finalmente como un espacio muchísimo más libre, más abierto. Tanto los ciudadanos como los partidos entienden que hay una enorme permisibilidad y procuran en un momento dado llenar de contenidos que en un momento dado son la rotunda negación de quienes aspiramos a una calidad de vida democrática muchísimo más digna. Ahorita voy ahí, pero un punto clave que tú mencionas es el tema de elevar la calidad del debate. Desde 2008, la reforma, ese era el objetivo, ¿no? Incluso todo el nuevo modelo de comunicación tendía a eso. Ahora, dice Octavio, ni siquiera estamos utilizando correctamente Internet para elevar la calidad del debate. ¿Compartirías esa afirmación? O sea, ¿no se está utilizando ni los medios tradicionales ni Internet para elevar la calidad del debate? Bueno, yo diría que la subutilización más pronunciada está en Internet. Creo que si pensamos en la prensa escrita, si pensamos en la radio y la televisión, hay un mejor uso de parte de los actores políticos respecto de lo que transmiten, de lo que comunican a través de esos medios. En el caso de Internet, tengo la impresión de que lo que sucede es que hay un déficit de conocimiento de parte, no digamos de los políticos, que es muy probable que ellos ni siquiera tuiteen, que no tengan cuenta de Twitter. Yo sí tengo, y tengo desde que era consejero presidente del IFE y
recibía muchos insultos, algunos los contestaba, otros ni caso les hacía. @Leonardo Valdés Z es mi cuenta de Twitter, tengo más de 30,000 seguidores y interactúo con ellos con mucha frecuencia, también con mucha seriedad. Y creo que ahí está el tema, que los consultores no se han dado cuenta que es un vehículo de comunicación en el cual se pueden comunicar cosas y se pueden comunicar muy bien, pero pues quizás son consultores viejos que no están acostumbrados al ritmo de debate y de comunicación que tiene el Internet. ¿Son los consultores o son los que contratan a los consultores? Ambos. Hay una responsabilidad compartida y hay una pobre alfabetización digital en términos de los usuarios, porque también hay muchos usuarios que son simpatizantes, son militantes y también realizan un juego bastante perverso en todo esto, ¿no? Entonces el tema sería, pues, cómo podemos pensar en cambios integrales. La educación sería la gran apuesta. Internet forma parte de este imaginario educativo donde tenemos que educar a ciudadanos digitales responsables que en tiempos electorales y también en tiempos no electorales utilicen las redes sociales de manera diferente, de manera propositiva, como pueden ser utilizadas, y no tanto para descalificar al adversario, para difamar, para realizar groserías, para ver este espectáculo grotesco circense que en ocasiones advertimos en las redes sociales. ¿Y qué es más urgente? ¿Meterte con los consultores, con alfabetización de las audiencias o la clase política, que son los que contratan a los consultores para comunicarse con los ciudadanos? Creo que hay que hacerlo todo a la vez. Y yo diría, a la autoridad electoral en este país le toca entrarle al tema, pero creo que con estrategias diferentes. Digamos, yo coincido con Octavio, hay que crear una cultura del ciudadano digital responsable que usa el medio de comunicación con inteligencia y que obtiene información y capacidad de tomar decisiones a partir de esa información. Ahora, eso se llama cultura cívica y eso lo tenemos que ir construyendo poco a poco. Eso va a cierta velocidad y yo diría es más bien lento. Creo que con los actores políticos, pero sobre todo con los consultores, es necesario un diálogo para que conozcan las capacidades de las redes sociales. Voy a poner un ejemplo que tú debes conocer, José. El IFE, desde hace mucho tiempo, estableció una relación de comunicación muy estrecha con los encuestadores, porque también cuando empezó la transición democrática, lo cierto es que los partidos políticos no sabían para qué servían las encuestas electorales. Los propios encuestadores no sabían muy bien cuáles eran los límites en términos de hacer la encuesta, de darla a conocer, y había muchas dudas. Y había legislación, se había legislado el tema de las encuestas, se habían puesto algunas prohibiciones, se habían puesto algunas exigencias. Y lo que hizo el IFE, que lo empezó a hacer desde antes de que yo fuera consejero presidente y después lo continuamos, fue sentarse a la mesa con frecuencia con los encuestadores para analizar la situación, para dotarlos de instrumentos. Se les da acceso a la cartografía del Registro Federal de Electores, que es una cartografía fabulosa para diseñar los marcos muestrales, y con esos instrumentos ellos entendieron a venderle mejor su producto a los políticos, a los partidos, a las campañas. Creo que eso se tendría que hacer en términos de ir elevando la calidad del uso de un medio de comunicación tan poderoso como es Internet. Ahora, la verdad es que no todo es negativo. Hay también algunos ejemplos de éxito y es a lo que voy a regresar después de hacer un corte rapidísimo. Estamos en Opiniones Encontradas, no se vaya. Volvemos para ver también cuáles son los usos positivos y de qué manera Internet y las redes sociales también han impactado en algunos movimientos políticos, como por ejemplo el que acabamos de ver, el caso español de Podemos y Ciudadanos. Y después de haber analizado, digamos, en el cara y cruz de Internet y las redes sociales, la parte, digamos, de las campañas negativas, también hay algunos ejemplos del efecto positivo que han tenido
Octavio, estamos hablando con Octavio Islas, profesor, investigador del TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey, el Campus Estado de México, y con Leonardo Valdés, ex presidente del IFE, anterior al INE, y actualmente investigador del Colegio de México. Tenemos un caso que es muy interesante. Bueno, hay dos casos que pongo sobre la mesa para esta segunda mitad. Uno es el caso de Podemos, un partido prácticamente mediático. No tiene oficinas, salvo en muy pocas partes de España, y en unos cuantos años, después de la severa crisis española, logra posicionarse y, digamos, comenzar a abrir el bipartidismo que se había instalado en ese país en los últimos años. Y el otro caso es el Bronco, que también ha hecho un uso intensivo, el candidato independiente a la gobernatura de Monterrey, de Internet. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué en estos casos, digamos, son efectivos? Bueno, hay un agotamiento de la partidocracia. Creo que la ciudadanía está harta en muchísimos sentidos de la clase política y concibe la posibilidad de emprender una muy profunda ingeniería social por sí mismos, e Internet representa una herramienta formidable. Quizá hace 50 o 60 años pensar en un partido ecologista pues era una especie de broma, y bueno, pasó el tiempo y los partidos ecologistas aparecieron en todas partes, menos México, pero ahora ese sería otro asunto a discutir. A lo que voy. Sí, discurso contra el establishment, antipartido, pero con guerra sucia también, con campañas negativas y con ataques durísimos a los partidos tradicionales, ¿eh? Sí. Sí, y el tema es este, ¿no? Como en un momento la ciudadanía advierte de movimientos sociales en red muy documentados por Castells, y el tema de la autocomunicación de masas, en el caso de la primavera árabe, Islandia y todo lo que tú quieras, a cómo la sociedad concibe que Internet y la revuelta zapatista, que es el gran antecedente, ¿no? Sí, claro. Mucha gente no tiene presente, ya basta, de lo que significó en su momento todos los recursos que desplegó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Internet, anticipando el trabajo en materia de redes sociales, de ingeniería social en el ciberespacio. El ejemplo español es muy interesante porque es la gestación de un partido, los hay ya en Internet, pero este es un evento próximo que nos resulta de particular significado por toda la trascendencia cultural, el impacto histórico de España en nosotros. Yo quisiera creer que va a ser el germen de posibilidad para que algunos ciudadanos que sentimos que no cabemos en todos los partidos políticos, en esta partidocracia que siento que está terriblemente gastada, concibamos la posibilidad de organizar un movimiento en red, no para realizar la gran revolución mexicana, para gestar un organismo incluyente que pueda homologar de alguna manera algunas de las experiencias sanas del caso español y se presente como una fuerza política a un corto plazo. Ojalá ocurra. ¿Compartirías la opinión, Leonardo? O sea, un movimiento de esta naturaleza es posible, es viable que se dé en México, y ahí sí se justifica incluso ataques fuertes contra la clase política, contra la partidocracia, contra sus abusos. A ver, yo aquí contra los partidos tradicionales, etcétera. No, a ver, yo aquí, yo soy un institucionalista, yo defiendo a las instituciones, yo aquí sí me aparto de esta idea de que la partidocracia sufre un gran desprestigio. Creo que, por supuesto, estamos en un proceso de cambio. Tenemos 10 partidos políticos nacionales, 25 partidos políticos locales. Por primera vez tenemos una ley de partidos. Tengo la impresión de que el modelo sistema de partidos como base y fundamento de una democracia en México no se ha agotado. Es mi punto de vista. Se puede discutir, pero es mi punto de vista. Ahora, frente a los dos ejemplos que tú diste, José, que me parecen muy interesantes, el de Podemos y el del Bronco, yo pondría otro que es un poquito anterior, 2008, Obama. Sí, claro. Okay. Recaudó una cantidad impresionante de dinero a partir de Internet, a partir de las redes sociales. Y Obama no se puede decir que sea ni un Bronco ni un Podemos, ¿eh? Claro. Es un hombre del sistema, es un hombre del Partido Demócrata, fue un legislador que jugó dentro de su partido en la interna y que con la inteligencia de conocer el medio de comunicación lo aprovechó para resolver uno de los problemas más graves de
o más difíciles de resolver de la democracia estadounidense, que es la recaudación de fondos, porque se sabe que quien más recauda es el que gana. Sí, claro. Y siempre son los republicanos los que más recaudan. Y en la elección de 2008, Obama logró recaudar más que los republicanos por esas pequeñas contribuciones que le hacían sus seguidores en las redes sociales a través de Internet. De tal suerte que creo que Internet no puede o no debiera ser usada solo para movimientos contrasistema, Claro. para sustitución del sistema o para nuevas alternativas, sino que incluso las viejas alternativas, muy institucionales, muy del sistema democrático tradicional, también lo pueden usar y lo pueden usar con efectividad. ¿Dónde sientes que nos encontramos en este momento, en este país, más cerca, digamos, del caso, pues, pensando por ejemplo en un ejemplo como el Bronco, nos encontramos más cerca del Podemos español o caminamos hacia el Podemos español, o estamos más cerca del, digamos, institucionalismo, por situar la discusión, por ponerle una coordenada, nada más, que decía Leonardo? ¿Dónde crees que nos situamos? El Podemos puede ser un parteaguas interesante, sin duda alguna, y el Bronco representa quizá un primer ensayo en términos de la viabilidad de la participación ciudadana desde Internet para impulsar a un candidato independiente. Falta mucho camino que recorrer, y falta en un momento dado. El ejemplo de Obama es muy interesante, qué bueno que Leonardo lo citó por esta situación en particular. El gran tema es cómo Obama delega, a final de cuentas, a los comités vecinales la posibilidad de organizar debates, de recabar fondos, de hacer suya la campaña, cosa que no ocurre con nuestros partidos políticos. Para ello tenemos operadores, que son los que en un momento dado te llenan las plazas públicas. El gran aprendizaje del movimiento derivado de la Universidad Iberoamericana, el fuerte rechazo a Enrique Peña Nieto, fue el trabajo más inteligente que realizaron en redes sociales que los mismos partidos. Sabían trabajar mejor con las redes sociales, admitían mucha legitimidad sus cuestionamientos, los primeros a los medios de comunicación en particular, y abrieron un espacio de debate que me parece pues es la primera erupción visible. Vendrán muchísimas más, y en esta recomposición de una sociedad que busca su perspectiva histórica y se debate en el agotamiento o no de la partidocracia, claro que las redes sociales van a jugar un papel muy inteligente y van a desbordar a los partidos, porque los partidos básicamente han operado bajo la lógica de contener, simular. Quiero replicar a Obama porque pienso que a través de las redes sociales voy a ganar las elecciones. No es automática la situación. El gran triunfo de Obama radicó en activos ciudadanos, dueños de la misma campaña, propusieran, recabaran fondos y organizaran determinado tipo de actos. Y mucha ingeniería también aplicada a las elecciones. Ciudadanizaron las elecciones, desarrollaron aplicaciones para ver dónde podías tú en un momento dado votar, otras herramientas para comparar discursos, para organizar un análisis de tendencias. La ciudadanía se apropió del proceso electoral. A ver, es cierto, incluso es uno de los criterios que utiliza el Tribunal Electoral cuando se mete a estos asuntos, cuando ve que Internet es un asunto, un acto volitivo, es pasivo, y ahí se acerca pues el que quiera buscar información y el que no quiera buscar información no se acerca. Eso nos llevaría a pensar que en efecto, no sé si compartas en este caso lo que decía Octavio, de un medio que por esas mismas condiciones desbordara a los partidos tradicionales, sobre todo los que viven, digamos, de la manipulación a través del acarreo, de la compra de votos, etcétera, que son todos, Leonardo, hoy, que son todos los que están. Yo diría que va a desbordar a los partidos tradicionales que no se pongan la pila, que no se den cuenta que este es, o sea, que dejen el acarreo de todo, del clientelismo, corporativismo, la historia va muy rápido. La historia va muy rápido. Los cambios históricos que antes se producían en una década, ahora se producen en un año o en medio año. De tal suerte que tengo para mí que los partidos políticos, algunos de sus dirigentes, supongo los más inteligentes, saliendo de este proceso electoral en su corte de caja, encontrarán que uno de sus grandes déficits es el no haber utilizado inteligentemente el espacio de la comunicación a través de Internet. Y vuelvo a lo que decía Octavio, necesitamos una ciudadanía
formada en la responsabilidad de los medios de comunicación y en este caso de los medios de comunicación digitales. Obama tuvo éxito porque contaba con esa ciudadanía. Sí. Creo que en nuestro caso, bueno, ahí está un déficit y hay que seguir trabajando para impulsar la formación de esa ciudadanía. Bueno, pues ahí están los déficits, ahí están los coros de caja. Vamos a ver si en efecto se toma nota de parte de los partidos tradicionales después del 7 de junio, en función también de los resultados. Pero por lo pronto nosotros el tiempo ya se nos fue y les agradezco a ambos. Leonardo Valdés, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, consejero presidente del IFE, y Octavio Islas, como siempre, un placer haberte tenido. Gracias a los dos. Pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, misma hora, y mientras tanto, pásenlo muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.